Buenas noches con todos. ¿Cómo les va? Disculpen por el atraso que Buenas noches, tuve, doctor. tuve un inconveniente. Doctora, buenas noches. ¿Cómo está? Vamos a empezar la clase ya. Bueno, hoy día es la última clase. Vamos a ver Doppler de miembros inferiores, Doppler venoso de miembros inferiores para ya terminar con toda la temática que tenemos. Y el examen se va a quedar para el lunes y martes. Ya, eso va a estar cargado. Lunes y martes va a estar cargado, no el fin de semana, sino para que tengan el fin de semana para revisar algo. Y lunes y martes va a estar cargado porque las clases ya les han de avisar cuándo van a empezar. Pero el examen va a ser el lunes y el martes, ¿ya? Ok, ok. Voy a empezar a compartir. No sé por qué no puedo compartir. ¿Qué pasó? Ayúdenme el administrador, por favor, porque no puedo compartir la... Ya, perfecto, gracias. Ya, bueno, como les decía, hoy día vamos a ver Doppler venoso de miembro inferior. Creo que de toda la patología de Doppler son los estudios que más son los más pedidos, el Doppler venoso de miembros inferiores, por la patología crónica que normalmente llega a tener por la insuficiencia, ¿no? Como ayer decía, en venas tenemos dos tipos de patología, una que es la insuficiencia y otra que es la trombosis, que es de emergencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Vamos a describir la técnica ecográfica, vamos a describir parámetros técnicos en Doppler vascular y vamos a describir hallazgos normales. Entonces, para empezar con algo de generalidades, las venas, como les decía, son diferentes a las arterias. Pues estas venas van a tener una túnica adventicia, una túnica media, una íntima, y tienen, estas venas tienen válvulas. Entonces, estas válvulas tienen muchas válvulas en todo el sistema venoso que permite que la sangre fluya hacia el corazón, diferente a las venas, a las arterias. Entonces, nosotros normalmente tenemos en los vasos, tenemos igual, como ayer habíamos descrito, un sistema venoso y un sistema profundo. Entonces, ¿cómo se une este sistema profundo con el superficial? Se une por unas venas perforantes, que esto es lo normal, que vaya desde el superficial a profundo. Esto es lo normal, ¿ya? Cuando esta cambia y va de profundo a superficial, es cuando hay los problemas que vienen de reflujo, vienen las insuficiencias venosas y la clínica que presenta el paciente. Entonces vamos a ver algo de anatomía normal, cómo están distribuidos los vasos en los compartimentos, que eso es importante para saber en dónde yo debo buscar los vasos a valorar. Entonces tenemos primero un plano superficial, un plano que es la dermis o la piel, un plano superficial y un compartimento profundo. En este compartimento profundo nosotros vamos a encontrar los vasos del sistema profundo, que son la femoral común, que ya habíamos visto ayer en los vasos, ¿no? En las arterias. Y en cambio en el superficial nosotros vamos a encontrar el compartimento safeno. Y en este compartimento safeno nosotros vamos a encontrar la safena mayor y la safena menor en ese compartimento. Y en el compartimento, ya en la dermis, vamos a encontrar safenas accesorias comunicantes. Entonces, otra vez para que nos quede claro, un compartimento profundo en donde ya está en el músculo y ahí están las venas profundas. Entonces, si nosotros vamos buscando en el plano muscular, vamos a encontrar la vena femoral profunda, la vena tibial anterior, la tibial posterior, en este. En el plano superficial o subcutáneo, nosotros encontramos en cambio el compartimento safeno.
Y hacia allá en la dermis, en la epidermis, podemos encontrar también algunas tributarias o algunos comunicantes y perforantes. ¿Ya? Entonces, miren acá, les voy a describir primero el compartimento superficial en donde nosotros encontramos la safena. Entonces, lo que nosotros describimos es aquí más o menos que es el ojo egipcio, en donde nosotros describimos al compartimento safeno. Entonces, miren, aquí tenemos el tejido celular y aquí ya tenemos el compartimento safeno. Y si vemos... Y si vemos acá, tenemos como si fuera un ojo, ¿no? Acá y aquí, esta es la vena, safena, en transverso y en longitudinal. Entonces, ¿recuerdan ayer que les decía que debemos valorar las venas en transverso para ver y haciendo compresión para ver si no había trombosis, ¿no? Entonces, vamos así. Y aquí también tenemos el compartimento safeno. Entonces, vamos primero con las venas superficiales o los planos superficiales. Miren aquí el ojo safeno, parecido a un ojo. Entonces, ahí nosotros reconocemos, esto está en transverso. Entonces, tenemos el sistema safeno mayor. Entonces, nace la safena mayor, nace del pie, de la parte medial del pie, recoge toda la sangre del pie y sube por la parte interna de la pierna y hacia el muslo también por la parte interna, anterointerna de la pierna, del muslo y termina hacia la femoral común, en la unión safeno-femoral, ¿ya? Entonces, ese es todo el trayecto. Entonces, cuando nosotros empezamos a valorar la safena, tenemos que verla toda la safena, toda la safena hasta en el pie. Y todo eso tenemos que ver si no hay trombosis, si no es insuficiente, si las válvulas están normales. ¿Ya? Entonces aquí en este caso, miren, como les decía, va por la parte anterointerna de la pierna y la vamos recorriendo en transverso y también en longitudinal. Miren acá, como la encontramos en el compartimento superficial, también aquí vamos recorriendo. En transverso. Entonces ya como les decía, lo importante de esto es que termina la safena mayor o el sistema superficial, termina en la vena femoral común y esta es la unión safeno-femoral. Entonces se realiza por esta unión y esta unión va a tener una válvula terminal y una válvula preterminal. ¿Ya? Entonces eso nosotros tenemos que ver en la ecografía, primero en 2D, como les decía. Entonces miren, aquí nosotros vemos cómo llega la safena con sus afluentes, que ya vamos a ver también que nosotros las vemos cuáles son las afluentes. Entonces, miren, tenemos aquí, esta es la safena, la femoral, y tenemos una válvula terminal, una válvula preterminal, y aquí están las afluentes, que son la epigástrica superficial, la vena pudenda externa y la vena circunpleja, que son las afluentes que llegan a la unión safeno-femoral, ¿ya? Aquí otro gráfico, otro esquema, porque es importante determinar la llegada ahí. Entonces nosotros vamos en este caso, nosotros en la ecografía, vamos a ver si estas válvulas están indemnes, si están funcionando. Entonces nosotros cuando hacemos las maniobras de Valsalva, que ya vamos a indicar cómo se deben hacer, normalmente la válvula se tiene que cerrar. Entonces aquí, en el momento en que no se cierra y refluye, ahí es donde nosotros vemos en la ecografía Doppler color y también en el Doppler espectral. Entonces, que decíamos que la safena mayor llegaba a la femoral común por su unión safeno-femoral con sus afluentes. Entonces, repetimos aquí las venas tributarias o colaterales, las que drenan al callado de la safena mayor. Entonces, las proximales son la ilíaca superficial, la superficial epigástrica y la pudenda superficial. Esas son las que estábamos nombrando hacia arriba. Y distales, en cambio, es la anastomótica magna o vena de Giacomini, que es una prolongación de la safena menor, que suele llegar, esta safena menor se prolonga como anastomótica magna o vena de Giacomini y llega a la safena, ¿está? O
puede llegar la safena menor directamente a la vena poplitea. Y las tributarias que drenan al safena mayor son el arco posterior. Entonces, esta safena mayor tiene diferentes patrones y se puede presentar de diferentes maneras. Entonces, nosotros debemos saber, pero lo importante es que nosotros localicemos, cuando hacemos la ecografía, localizar en qué compartimento está. Si nosotros ya sabemos que la safena, porque es el sistema superficial, la vamos a encontrar en el compartimento superficial igual, entonces, en este caso, solo esta debe ser una safena. No puede ser que tengamos una femoral común en ese compartimento, solo la safena. Pero esta, como digo, se puede presentar de diferentes formas. Entonces, miren, podemos tener una safena única, una doble safena, una safena mayor normal que se originó del arco tributario posterior variable, una hipoplasia o atrofia de la safena mayor distal a la llegada de la tributaria. Como podemos observar aquí, miren, aquí tenemos una safena única, que es lo normal. O sea, todos son variantes, no es que sea normal. Todo lo más común sería mejor. Miren, lo más común, entonces la vemos dentro del compartimento, una sola. Aquí tenemos dos safenas, pero no podemos decir que es otro vaso porque tenemos dentro del compartimento y vemos doble safena mayor. Aquí tenemos que, en cambio, esta safena nace del arco posterior que decía, y miren cómo tenemos que está afuera, y aquí teníamos una safena mayor que está, la que está dentro del campo, que está atrófica, y la otra posterior que está, que está del tamaño normal. Entonces, todas estas cuatro formas, nosotros podemos ver la safena mayor. Entonces, debemos, por ejemplo, en esta, si ya la veo hipoplástica, tengo que esta seguir, seguir, seguir. Y si sigue, pues ya sé que es esta, la atrófica, ¿no? Entonces, esa es la idea, ir siguiendo todo el trayecto, porque si yo solo veo hasta aquí, digo, la safena está, sigue, pero tengo que seguirla hasta donde termina. Ya eso es lo importante de hacer el examen a conciencia. Entonces, aquí en el sistema superficial también tenemos otro vaso, que este es el sistema safeno menor. La característica de la safena menor es igual a la safena mayor, se encuentra en el mismo compartimento, en el compartimento superficial, tiene la forma pues igual como si fuera el ojo egipcio, pero en cambio esta se forma en la parte lateral del pie, discurre por el malleolo lateral, posterior, en la parte posterior de la pierna, recogiendo toda la parte posterior de la pierna, y les decía que hay dos formas, una que directamente, miren acá tenemos los gastrocnemios, y directamente llegue a la poplitea, drena a la poplitea, llega acá, o en este caso pasa directamente y se convierte en vena de Giacomini, y esa de Giacomini termina en la vena safena mayor, y a su vez esta va a drenar safeno femoral. Entonces, esas son las características, y eso es. Entonces, ¿yo cómo sé que drena en la safena mayor o drena en la poplitea? Es porque yo empiezo el examen y le empiezo a seguir al vaso. Lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo hasta la rodilla, hasta la parte posterior del hueco popliteo. La sigo y veo si realmente llegó ahí, terminó ahí o siguió. Entonces yo en el informe tengo que describir que se prolonga como vena de Giacomini y todo eso, ¿no? Y ya como ya veo el flujo, veo la dirección del vaso, ahora voy a ver también, como les decía, en Doppler, en 2D, en color, la vena en transverso y en longitudinal. En transverso nosotros lo hacíamos para ver si no había trombosis, y en longitudinal, pues para ya ir viendo todas las válvulas, todo, ¿ya? Entonces, importante que sabemos que el sistema superficial va a drenar al profundo. Entonces, aquí algo que ya les dije, que en la vena poplitea, por la unión safeno-popliteo y hueco popliteo, van a ir a las venas profundas de la pierna, y en el muslo puede ser por la anastomótica mayor que desemboca en la safena mayor. ¿Hasta aquí está entendido el sistema superficial? ¿Alguna duda que tengan del sistema superficial? Doc, una consulta. Diga.
Buenas noches. En sí, el complejo safeno se ve en todo el trayecto desde donde nace hasta donde irrigan las ilíacas. A ver, otra vez repítame la pregunta. En sí, el compartimento safeno, el ojo egipcio, se ve en todo, desde la parte, en sí, desde el pie hasta el muslo donde drena. Claro, donde drena a la femoral común, no a la ilíaca, la femoral común. Sí, claro, claro que se ve. Es por eso que les decía que lo importante es seguir el vaso. Si nosotros seguimos en todo, tenemos en todo igualito como es. Obviamente que a veces en el muslo se ve mucho más grande, pero pues hay abordajes que ya nos permiten hacer más fácil el examen. Por ejemplo, en mi caso lo suelo coger a la safena mayor, al tercio medio del muslo, para ubicar primero la sigo y que llegue a la unión safenofemoral. Veo las válvulas, veo todo, y de ahí otra vez sigo la safena mayor hasta que termine abajo en el pie. Pero sí, igual todo ese trayecto, porque la safena, el sistema superficial, está en ese compartimento. Entonces yo igualito lo voy a ver en toda la pierna. La safena mayor en la parte anterinterna de la pierna y del muslo y de la pierna, y pues la safena menor que decíamos en la parte posterior de la pierna. Pero sí, se ve en en todo el trayecto de la pierna. Gracias. Ya. ¿Alguna otra duda que tengamos del sistema superficial? ¿Hasta ahora está entendido? Ya, bueno, espero que sí. Ya. También tenemos algunas venas comunicantes o perforantes. Entonces, estas son las venas perforantes que van a comunicar del sistema superficial, o safena mayor y menor, hacia el sistema profundo. Entonces, nosotros las tenemos en el muslo, en la pierna, tenemos de la safena mayor en el muslo. Tenemos, miren, perforantes del canal aductor, de Hunter, y en la pantorrilla tenemos de Boy y las paratibiales. Y miren aquí, entonces lo que se describe es que más o menos se mide desde la planta del pie a qué distancia están las perforantes. Entonces, donde nosotros buscamos estas perforantes, porque estas perforantes deben llevar la sangre del sistema superficial al profundo. Entonces yo tengo que ver eso. Si yo tengo una perforante que yo veo en cambio que la válvula no sirve y que el flujo está en reversa, pues ahí yo tengo esa válvula insuficiente y las válvulas no sirven, y por eso se presenta la clínica. Entonces eso es importante, que eso es de superficial a profundo. Y las venas perforantes de la safena menor, igual miren, tenemos que las medimos desde la planta del pie a 3 centímetros, a 12, y las tenemos que medir, pero las ubicamos de superficial a profundo. Por ejemplo, estas no nos van a llamar la atención. Nos llama la atención cuando esas perforantes están dilatadas, están insuficientes, ahí es cuando ya nos llama la atención. Pero esto es lo normal, que drenen de lo superficial a lo profundo. Esa escalerita que nosotros decíamos al principio, esas son las perforantes, ¿no? Estas son las perforantes, pero siempre de superficial a profundo. Ya. Ese es el sistema superficial. Entonces se les preguntaba si estaba bien entendido. El sistema venoso profundo, ahora vamos a ver que son igual que las arterias que ayer explicábamos. Entonces vamos a vena femoral común, la vena femoral profunda, la vena superficial. La superficial se seguía con la poplitea, y es a su vez en el tronco tibio peroneo y en las tibiales anteriores, la tibial posterior y la peronea. Entonces, estos los ubicaba en el plano profundo, es decir, en el plano muscular. Entonces, nosotros primero, bueno, hay esquemas como lo podemos hacer, pero lo importante es primero ver la safena mayor, ver cómo drena, llega a la unión safenofemoral, y ver la safena menor y ver el sistema profundo si lo quieren hacer de esa manera. Igual ya aquí también les voy a explicar cómo pueden hacer. Es como nos acomodemos también, como nos haga más fácil hacer el examen. Y en el pie, pues tenemos los arcos, un arco venoso dorsal, y estos
pues se unen con las venas marginales, mediales y laterales y pues van a drenar tanto estas en la safena mayor. Entonces, lo importante de las venas, hablábamos también, es que estas van a llevar la sangre desde los capilares, es decir, de distal hacia proximal o hacia el corazón. Entonces, ¿para qué? Para que funcione esto, porque es fácil la sangre cuando la sangre arterial, porque esa va desde el corazón hacia distal, ¿no? Entonces no necesita ninguno, solo es por gravedad que puede ir la sangre, ¿no? Pero en las venas es diferente, porque va en contracorriente, se podría decir, o antigravedad. Entonces, para eso, ¿qué necesita? Necesita que el sistema venoso, todo esté permeable para que pueda subir la sangre. Que tenga yo un sistema valvular normal y muscular también adecuado, porque el músculo actúa como bomba para subir la sangre y obviamente una función cardíaca conservada. Entonces aquí tengo yo la bomba muscular. Entonces miren acá tenemos el sistema superficial, el sistema profundo y las perforantes. Entonces esto lo normal es que, la fisiología que se presenta para que funcione, es que en cada contracción que nosotros tenemos del músculo, es decir, cuando movemos el pie, cuando caminamos, cuando todo es una bomba que hace que aumente la presión y entonces se va la sangre a dirigir hacia arriba. En este caso, como les dije, todo el sistema venoso tiene múltiples válvulas, porque estas válvulas, encontramos sangre aquí, por ejemplo, sube, sigue subiendo, para que no, sigue subiendo, la válvula se cerró, se queda aquí, otra vez hay otra contracción, una sístole muscular, otra vez, y en esto hay una sístole muscular y una diástole muscular, y esto ayuda a que la sangre vaya contrayendo, contrayendo, contrayendo hasta llegar al corazón. Entonces, por eso decía que es importante que yo tenga primero el sistema venoso permeable y las válvulas y el sistema muscular normal. No, en este caso, pues cuando tenemos pacientes encamados, pacientes con cirugías prolongadas, se puede producir, ¿no es cierto?, estados de también trombosis. Y obviamente que es diferente a la insuficiencia. Entonces, la disfunción venosa se da ¿por qué? Por la alteración en el retorno venoso que compromete tanto el sistema superficial, el profundo o ambos. Y, como les decía, se puede producir ¿por qué? Por una alteración en la bomba muscular, una obstrucción venosa, una incompetencia valvular y una falla cardíaca derecha. ¿Cuándo falla todo esto? Cuando falla el sello de la válvula venosa y entonces como se va a regresar sangre y a eso nosotros denominamos reflujo, que yo lo puedo ver a este reflujo con Doppler color y con el Doppler espectral lo puedo caracterizar, ¿ya? Entonces, ayer veíamos trombosis, solo trombosis, y ahora ya estamos viendo también patología insuficiente. Entonces, en este caso nosotros tenemos diferentes flujos para entender en dónde se presenta la patología. Entonces, recordemos que en las venas la sangre va de distal hacia el corazón, ¿no es cierto? De abajo hacia arriba. Entonces, yo llamo un flujo anterógrado, el que es el sentido fisiológico para las venas. Estamos hablando de venas. Entonces, ¿qué dice anterógrado? Sería de distal hacia proximal. Retrógrado es en sentido contrario. Esto ya es patológico, un flujo retrógrado. Punto de fuga es el paso desde un compartimiento profundo a superficial. ¿Qué es esto? ¿Patológico o normal? El punto de fuga. Les pregunto porque ya les dije hace rato cómo era lo normal. Normal, porque dijo de Normal. superficial a profundo. Es de superficial a... A ver, uno solo. ¿Eso es normal el punto de fuga o está mal o está normal? Anormal. Eso, anormal. Porque recuerden que yo les dije que en la escalerita iba de, lo normal es que vaya de superficial a profundo. Eso es lo normal, eso es lo que tenemos que encontrar. Si yo ya veo desde compartimento profundo al superficial, esto ya es patológico, se llama punto de fuga.
Y el punto de entrada es lo normal, desde superficial a profundo, ¿ya? Entonces, el flujo anterógrado y el flujo de entrada, el punto de entrada es normal, y el retrógrado y el punto de fuga es lo normal. Entonces, eso nosotros tenemos que ir a buscar y ver en dónde está el punto de fuga. Entonces, mire, en este caso tenemos un ejemplo. Aquí tenemos nuestra bomba muscular, ¿no es cierto? Entonces tenemos esto que es superficial, esto es profundo, acá tenemos nuestras perforantes. Entonces, esto es flujo anterógrado, ¿ya? Y miren acá, este sería ¿qué? El punto de la flecha, ¿dónde se dirige? Se dirige de lo profundo a lo superficial, sería un punto de fuga. Punto de fuga. Sería un punto de fuga, ¿no es cierto? Ya ven, perfecto. ¿Ya? Entonces, aquí está la patología. Aquí yo estoy viendo que ya está. Entonces, miren, como ya tengo este punto de fuga, la vena, ¿cómo se empieza a dilatar? Se empieza a dilatar, se hace tortuosa, se hace más grande, y eso es nosotros lo que vemos, ¿no es cierto?, en la clínica, en la clínica del paciente. Y el paciente llega con varices, con dilataciones varicosas, y es porque ya tengo un error acá, ¿no? Entonces, todo esto nosotros tenemos que ver en el Doppler. No es que solo vaya, veo las varices y digo, hay informe, se observan varices, venas dilatadas o venas varicosas. No, porque eso, pues, sin eco ya podemos decir que hay venas varicosas, ¿no? Pero nosotros tenemos que encontrar también ¿ya? Entonces, miren acá, la sangre ya está en otro trayecto y acá tenemos que sería, otra vez regresa al sistema, ¿no? Entonces, importante esto. Importante estos flujos y puntos. ¿Ya? Entonces, ¿qué decía? Para yo decir que tengo un reflujo, yo tengo que ver cuáles son las características de esto. Primero, ¿qué es reflujo? Es un flujo retrógrado con duración mayor a 0.5 segundos. ¿Qué decíamos? Que en esta parte, ¿qué veo yo? En esta línea, ¿qué veo? En la línea tiene como la cantidad de segundos o el milimetraje para los segundos. Y se nota un flujo retrógrado que dura suficiente tiempo, más, pienso yo que más de 0.5, porque no se ve muy normal. Eso es lo normal. Entonces, no, mi pregunta es si está bien lo que usted dice. En la X sería en plano X y Y, pongamos. En el plano X veo tiempo y en el plano Y velocidad. Es para que no se confundan y siempre. Entonces, si yo voy a medir reflujo, veíamos velocidades, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesaba más la velocidad hacia arriba. Entonces, en este caso, en las venas yo veo reflujo y veo el tiempo que dice. Cuando tengo reflujo, cuando es mayor a 0.0 segundos. Entonces yo aquí tengo esquematizado y tengo que ver cuánto dura, ¿ya? Como en el varicocele, que también veíamos ahí, ¿se acuerdan que era también que habían dos formas, por el tamaño y por el reflujo? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los criterios para decir que yo tengo reflujo? Primero es flujo retrógrado durante la relajación muscular, duración mayor a 0.5 y reflujo de menor duración si la velocidad es mayor, ¿ya? Entonces, miren aquí en estas venas, nosotros aquí, bueno, esta es la safena. Esta es la safena. ¿Por qué sé que es la safena? Porque tengo mi característica, ¿no? Entonces veo, y aquí nosotros no tendríamos que tener, este es el cierre de la válvula. Y miren acá cuánto dura esto. Yo no tendría por qué tener todo esto. Esto sí. Normalmente cuando se le dice al paciente que haga una maniobra de valsalva, se va a la válvula cerrar y esto se me traduce como el cierre de la válvula y acá yo no tendría que tener nada en este caso. No tengo tiene que quedar limpia toda la línea de base. Pero miren acá, todo esto es reflujo, ¿ya? Y obviamente que yo en el Doppler color ya también ya vi cómo refluyó. Y miren acá también, ese es el cierre de la válvula, no se cerró bien esa válvula, no funciona bien y el reflujo que tengo. Miren acá, esquemas, una vena sana con sus válvulas, miren cómo sube la sangre, se cerró esta válvula y pues ya no queda. Otra vez cuando hay otra sístole muscular, otra vez empuja, se cerró esta y así va subiendo la sangre hacia el corazón.
¿Cuándo tengo un reflujo venoso? Cuando yo tengo estas válvulas dañadas. Miren acá y miren la forma de la válvula, de la vena totalmente dilatada, tortuosa, y miren cómo se regresa la sangre, es lo que llamo reflujo venoso. Entonces, la éstasis venosa, lo que me puede producir es, aquí por esta éstasis venosa, me va a producir la clínica del paciente. Entonces, yo tengo éstasis, me va a producir edema, este edema con la éstasis me produce alteraciones tisulares, y estas alteraciones tisulares se traducen en hipoxia, acumulación de sustancias de desecho y trastornos tróficos de la piel que nosotros vemos en estos pacientes. Por eso decía que la clínica del paciente que tiene una patología venosa es muy diferente a la clínica de la paciente de patología arterial, o sea, totalmente diferente, no podemos confundir, o sea, yo no sé por qué se suelen confundir en esto. Asimismo, esta éstasis venosa me va a producir dilataciones venosas, característica de las varices, ¿no? Por apertura de las anastomosis arteriovenosas, puede ser una exclusión del lecho y hipertensión venular. Esto es, o sea, en sí, para ver las dilataciones venosas que se producen. Doctora, buenas noches. Tengo una pregunta. Más o menos, ¿a qué distancia se encuentran las válvulas en la vena, más o menos, para tener una idea de dónde utilizar el transductor? O sea, ¿hay una distancia en centímetros, algo así? No tanto en centímetros, pero sí, o sea, sí, nosotros tenemos múltiples válvulas, entonces nosotros tenemos que seguirlas, pero las más importantes que decíamos, por ejemplo, en la unión safeno-femoral era la válvula terminal y la preterminal, y de ahí sí hay válvulas más, pero algunas son muy pequeñas. Hay vasos, por ejemplo, los vasos más grandes que nosotros los valoramos, pues más grandes que son, valoramos todo el sistema, pero en los donde vamos a ver las válvulas, como le digo, son en esta unión, y las vamos a ver también en los vasos, en la safena, que sí es grande la safena mayor, la menor, pero en cambio en las tibiales posterior, en la peronea, por ejemplo, en la peronea es un vaso muy pequeño, es una vena muy pequeña, que en realidad no se ven tan claras las venas, a las válvulas, a pesar de que obviamente tienen. Entonces, lo importante es ver en la unión safeno-femoral y en los vasos grandes, que sí se pueden ver las válvulas, pero no vamos a ver, les mentiría que digo, sí se ve exactamente en la peronea, porque son vasos muy pequeños. Por ejemplo, en la unión safeno-poplitea también vamos a ver las válvulas. Entonces, eso sí, pero que recorramos todas las válvula, no, porque a veces son muy pequeñas y pues el transductor no nos ayuda. Aparte, pues a veces el paciente no tiene las condiciones para poder hacer eso. Pero que veamos las grandes, estamos bien, porque nosotros en estas válvulas ya vemos cambios y eso nos traduce a que ya hay patología ahí, ¿no? Y en todo el sistema, porque si vimos los esquemas, no es que porque refluyó arriba, no voy a tener patología. Si veíamos en ese del punto de fuga, refluía de profundo a superficial y toda la vena ya cambió, toda la vena se hizo tortuosa, ¿no? Ya. Gracias, doctor. Ya, entonces, mire, en este caso, también vemos aquí otra vez, vemos aquí como les decía siempre, en sagital y en axial, y vemos cómo está aquí en sagital, y vemos cómo refluye acá totalmente. Esta es una vena insuficiente. Acá también cómo se dilata las venas. Entonces, la patología más prevalente del sistema venoso, pues es la insuficiencia venosa. Entonces, es muy prevalente. ¿Cuál es la clínica o cómo va a llegar el paciente a nuestra consulta? Va a llegar con varices, con telangiectasias y cambios tróficos de la piel, ¿no? Entonces, miren, estos cambios son característicos de una insuficiencia venosa, ¿ya? Estos cambios crónicos, estos pacientes ya son crónicos, diferente a la trombosis también, que decíamos que igual están en las venas, pero las trombos son agudos, entonces esos son emergencia. Casi no he puesto aquí trombosis porque ya vimos ayer la trombosis y es lo mismo, los mismos hallazgos que tengo en trombosis en el miembro superior, vemos en el miembro inferior, por eso lo separé así mejor con insuficiencia para esta clase. Buenas noches. ¿Se podría decir que la insuficiencia venosa es previa a la trombosis? Pues en algunos
Eso puede ser, claro. Claro que puede ser. Por la éstasis venosa que está produciendo, se puede producir. Claro, sí. Por eso estos pacientes son más propensos. Entonces tenemos dos escenarios del paciente. Tenemos uno con insuficiencia de la vena safena mayor. Entonces recordemos que esta ya no, a ver, ubiquémonos en el esquema. ¿En dónde estamos? En la vena safena mayor, ¿no es cierto? Que llega a la unión safeno-femoral, llega a la femoral. Entonces, esta vena dice que está insuficiente, ¿ya? Las válvulas no funcionan de esta vena y entonces tengo dos escenarios. Una, con callado insuficiente, o sea, con la unión safeno-femoral insuficiente y que estos hallazgos los encuentre hasta el pie, raro de encontrar, y hasta la rodilla lo más frecuente, la insuficiencia. Y con callado suficiente y el reflujo puede ser alimentado. Aquí dice que la unión safeno-femoral está normal, pero este reflujo me puede venir de otros colaterales, que son perforantes del muslo o la vena anastomótica magna, que recordemos que nosotros tenemos perforantes y la vena anastomótica que también puede llegar. Entonces, de estas dos formas yo puedo encontrar la insuficiencia. Y la insuficiencia de la vena safena menor, entonces ya recordemos el esquemita de dónde iba la safena menor, drenaba la poplitea o se iba como vena de Giacomini hacia la safena mayor. Entonces, esa también tenemos desde el callado insuficiente en la unión safeno-poplitea o con callado suficiente y en cambio refluye desde la anastomótica magna. Entonces, tenemos que tener en claro todo esto, toda la anatomía, como les decía, la anatomía es muy importante en esto, porque si yo no sé cómo, si yo no sé que la vena safena menor se puede seguir hasta la safena mayor como vena de Giacomini, pues la busco solo la vena safena mayor y no tengo ni idea en dónde llega, en qué lugar buscar. Entonces, lo importante de hacer un esquema de todo el sistema venoso y superficial de miembro superior, de miembro inferior y también hacer uno de las arterias. Entonces, con eso no se nos va a pasar nada y ya sabemos en dónde encontrar. Como ya habíamos explicado, están en los diferentes compartimentos. Lo mismo que pasa acá en que dijimos compartimento profundo, compartimento superficial, lo mismo pasa en miembro superior. Entonces ahí las del sistema superficial, ¿cuál eran en miembro superior las venas del sistema superficial? La safena mayor y la menor. En el superior, miembro superior. La basílica junto con la cefálica. Esas no es cierto, entonces. Entonces, esas siempre son las superficiales y las profundas, aunque la insuficiencia, pues en realidad se presenta en miembros inferiores. Ya. Entonces, también hay unos reflujos que no son nosafenos. Entonces, este reflujo nosafeno se puede encontrar más en mujeres. Entonces, ¿por qué? ¿En cuáles? En embarazadas o en pacientes que tengan carga hormonal. Y esto en donde nosotros vamos a encontrar que se originan desde regiones vulvoperitoneal, glútea, intrapelviana y por venas ciáticas y perforantes. Esta es la que teníamos, que no es nada que tiene que ver con la safena, pero recuerden que a la unión safeno-femoral habían unas afluentes y estas afluentes pueden ser las que estén insuficientes o las que estén dañadas y por eso me produce un reflujo y no quiere decir que la safena esté alterada, pero miren que dicen embarazo y carga hormonal, entonces más o menos ya sé que si tengo una paciente embarazada posiblemente encuentre estos hallazgos y no porque tengo un daño en la safena. Entonces, aquí vamos sí, sería un esquema, algo esquematizado para saber cómo tengo que hacer el estudio ecográfico. Entonces, primero, descartar trombosis. Miren. Descartar trombosis, que ya habíamos quedado en que el paciente, en este caso, pues el paciente, nosotros el examen para hacer trombosis, para valorar trombosis en miembro inferior, podemos hacer con la posición semisentada o de pie.
y con compresión de estructuras venosas. Entonces le hacemos al paciente que se ponga de pie y nosotros le podemos hacer el examen. Entonces miren, en transverso. Y recuerden que íbamos haciendo compresión, compresión, compresión de todas las venas tenemos que hacer. Miren, aquí dice una trombosis de la vena femoral superficial distal. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos que tener en cuenta todo esto, cómo se descarta trombosis. El examen, si solo nos piden, por ejemplo, cuando son emergencias, y nosotros tenemos que descartar trombosis, es más fácil, es un examen más corto. No quiere decir que sea 5 minutos, pero sí se nos va a hacer un poco más corto, porque obviamente tengo que ver yo todos los vasos. Empiezo desde la safena, la femoral, todo, yo veo todo, voy recorriendo para ver si no hay trombosis y termino del miembro que me pidieron el examen. Diferente si yo hago ya un examen de insuficiencia, porque en el examen de insuficiencia yo tengo que ver que dónde es el punto de fuga, dónde está el punto de entrada, las perforantes, eso sí es un estudio más largo. Ya, entonces miren acá, dice aquí una trombosis de la vena sólea derecha. Entonces, miren. Doctora, disculpe, ¿con qué se hace la maniobra de compresión? Con el transductor, normalmente nosotros para hacer un Doppler venoso hacemos con el transductor lineal, ¿no es cierto? Eso ya habíamos quedado. Entonces nosotros colocamos en transverso el transductor y vamos presionando con el transductor, presionando cada 2 centímetros con el transductor por toda la vena, en transverso. ¿Sí queda entendido o no? Sí, gracias. Sí, entonces voy comprimiendo. Doctora, disculpe, ¿me puede hacer un recorderis de cómo veo es que no entiendo la imagen bien, cómo veo la trombosis? Recuerdan que normalmente, primero, la luz de la vena, ¿cómo es? ¿Redonda? No. ¿La luz qué cogenicidad tiene? Anecoica. Anecoica. Ya, me expresé mal, perdonen. La luz, entonces, ¿qué cogenicidad tiene la luz? Entonces, es anecogénica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene sangre, es líquido. Ya, eso es lo normal. Entonces, ¿les parece que esto es anecoico? No, hipoecoico. Ya, entonces, si yo tengo algo hipoecoico, es porque ya tengo algo más sólido ahí. El trombo se veía dependiendo ya no puse eso porque como ayer ya di, no quise redundar, pero el trombo depende de los estadios en que esté o del tiempo. ¿Se acuerdan que decíamos que había trombo agudo, trombo subagudo? Entonces, dependiendo de eso, vamos a tener la ecogenicidad del trombo. Pero miren acá, tengo en la superficie, aquí tenemos la vena y aquí tenemos esta en transverso y vemos una imagen anecogénica. Perdón, hipoecoica. Entonces, si yo tengo esta imagen hipoecoica y hago la compresión, no se comprime, está trombosada en este sitio. ¿Ya? Y acá, miren también, la vemos en longitudinal y la vena no está tan regular como suele ser. Miren cómo está un poquito como que tortuosa, entonces eso nos ayuda también. Y dentro, cómo vemos nosotros la ecogenicidad diferente, y eso es una trombosis. ¿Ya? ¿Sí le ayudó, sí me entendió o sí le recordé cómo se veía el trombo? Sí, gracias. Ya. Entonces, nosotros importante decíamos que cómo detectamos la insuficiencia o cómo es la forma que nosotros hacemos el estudio. Entonces, normalmente nosotros lo que hacemos es tener el paciente que esté de pie, porque recuerden ¿qué les dije? Que cómo aumenta o cómo funciona la bomba muscular de las piernitas es cuando yo muevo solo en el simple hecho de mover el pie, yo ya estoy haciendo como bomba muscular y se está yendo sangre venosa, ¿no? Entonces, lo que nosotros mejor para valorar nuestras venas hacemos con el paciente de pie. Entonces, en este caso, suelen ser como
aparatito para que, no aparatito, sino como algo, como un, se me fue la palabra, ¿cómo sería? Como un mueblecito, ya así se podría decir. Para que o sea, no es un andador en sí, por eso no digo andador, pero bueno, o sea, más o menos se parece aquí, porque hay de diferentes formas. Pero lo que nosotros, ¿para qué nos sirve esto? Para que el paciente se pare aquí y pueda contenerse ahí. No en todos los lugares hay estas cosas, o sea, lo ideal es que en todas las partes tengamos un instrumento de estos para que el paciente se pueda parar y se pueda contener, porque nosotros le vamos a decir, levante una pierna y solo sosténgase en una pierna. ¿Por qué? Porque ahí me va a aumentar la presión y voy a ver si hay reflujo y valorar la indignidad de las válvulas. Pero pues no en todos, entonces lo único que podemos hacer es que se pare. Igual ahí con cuidado que el paciente, nosotros y el paciente tener cuidado, pero para hacerle el examen, ¿ya? Entonces, pero eso es lo ideal, que en este caso así tenga el paciente o en el consultorio, pues. Entonces, el paciente de pie me aumenta la presión tóraco-abdominal y para que me aumente la presión tóraco-abdominal nosotros podemos hacer valsalva, maniobras de valsalva, que es decir, decirle al paciente que tosa o que puje, pero nosotros cuando le hacemos estas maniobras de valsalva solo nos sirven hasta la rodilla. Si nosotros le decimos al paciente que puje, nosotros en las válvulas, en las venas de la parte inferior de la pierna, nosotros no vamos a ver cambios con esas maniobras de Valsalva. Y la contracción seguida de relajación. Entonces, en esto, relajación, sístole, seguida de relajación, le podemos decir al paciente, mueve el pie y nosotros vemos cómo la sangre fluye, sube y ahí podemos ver. O si no, nosotros ya en la pierna, nosotros hasta la rodilla, nosotros hacemos con maniobras de Valsalva, que puje el paciente y nosotros podemos ver si hay reflujo. Pero en el caso de la pierna, nosotros lo que hacemos es hacer una compresión. Estamos con el transductor y con la otra manito hacemos una compresión o alguien que nos ayude, que nos haga una compresión y eso también nos puede para ver las válvulas y las venas. También utilizamos algunas maniobras. Miren, por ejemplo, en este caso, aquí es el paciente, miren cómo está. Y realizamos, ¿qué dice? Maniobras de Paraná, que es empujar al paciente y que contraiga el músculo. Estamos valorando y le decimos como que empuje para que haya un aumento de la presión. Cargar peso en extremidades, que les decía, que levantar una pierna y la otra mantenerla en el piso, y eso también nos ayuda. Contracción voluntaria de musculatura también, y dorsiflexión de los dedos del pie. Entonces, en el momento que digo, doble los deditos, también. Todo esto me ayuda para yo ver la función de las válvulas y para yo ver. Entonces, son dos cosas diferentes. ¿Qué decíamos? Trombosis, terminé de hacer mi examen de trombosis y empecé a hacer insuficiencia, ¿ya? Entonces, son exámenes que sí son largos, porque no, o sea, hasta ver todos los vasos que vienen de la pierna, son exámenes bien largos, sí. A que no le gusta, pues. Aquí tenemos un protocolo de que cómo ustedes van a hacer los estudios. Entonces, primero, empezar en arcada inguinal, con un corte transversal a la altura de la unión safenofemoral. A nivel de la unión, se debe informar si hay afluentes. Vamos a medir el diámetro. Vamos a evaluar la existencia de reflujo, tanto con Doppler color como espectral, que les decía que vamos a ver, y después valoramos el sistema profundo. Entonces, ese es el protocolo que podemos nosotros seguir. Entonces, obviamente que esos son los protocolos, pero si alguien quiere empezar diferente, pues, pero lo ideal es hacer así para ver si yo no tengo reflujos, que recordemos que lo normal era que vaya de superficial a profundo, ¿no? Entonces, aquí también nosotros aquí tenemos la unión safenofemoral, miren acá, y tenemos, miren, la vena safena mayor, la arteria femoral común y la vena femoral común. Y miren, tiene como... Dígame. Doctora, una pregunta. ¿Es obligatorio poner al paciente en la posición de pie?
Para ver insuficiencia, sí. O sea, depende también de la condición del paciente. O sea, si el paciente puede hacerlo, lo podemos hacer de pie, perfecto, pero también lo podemos hacer que el paciente esté sentado, también. O sea, o si no, si el paciente no tiene las condiciones de que como no puede estar de pie o alguna cosa, lo tenemos que hacer acostado. Pero lo ideal es hacer con el paciente de pie. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, no digo, recorrer todos y con estas maniobras se nos va a hacer más fácil, incluso es para nosotros, porque en esa posición vamos a ver mejor los vasos, se dilatan, como están de pie y están haciendo más esfuerzo, las venas se tienden a dilatar un poquito y eso nos ayuda también para verlas mejor. Entonces, miren aquí que les decía que también en la unión safeno-femoral también tenemos otra imagen que nos parecía una cara de un Mickey. Entonces aquí con sus orejitas y la vena femoral común, ¿ya? Entonces siempre después de ver, les decía que vemos también en Doppler color y espectral y nosotros en la unión o en las válvulas preterminal y en la terminal nosotros vamos a poner el espectral para ver si no hay reflujo. Después de hacer la maniobra de Valsalva, le decimos puje al paciente, en ese momento que pujó se debe cerrar la válvula y yo después de ese que pujó ya no debo ver el paciente que haya reflujo, ¿no? Ni tampoco en el Doppler color. Aquí miren, vemos una unión safeno-femoral. Miren. Miren, más o menos vemos, esta es la safena, miren. Viene la safena, llegó aquí y terminó en la vena femoral común. Y esta pues después se divide en vena femoral profunda y superficial. Miren, ¿sí ven? Así nosotros tenemos que ver, ¿ya? Y miren, tenemos que medir todo esto que más o menos mide de 6 a 8 milímetros. ¿Ya? Entonces, esto es lo importante de saber, de cómo ver. Aquí nosotros veíamos las válvulas y ver, miren, aquí solo estamos viendo el 2D, pero también tenemos que después poner Doppler color y Doppler espectral. Aquí vemos de más cerca, miren cómo medimos aquí la unión safeno-femoral. Llego acá y acá tenemos que no tiene que refluir sangre. Ya, entonces, esta es la clase de venas hasta hoy día. ¿Alguna pregunta que tengamos, alguna duda de miembro inferior del sistema venoso? Doctora, buenas noches. Por favor, disculpe, ¿nos puede recordar cómo se ve en el caso del Doppler espectral cuando hay reflujo? Ya. Vamos a los criterios. Miren, repito esa diapositiva. Recordemos que ¿qué reflujo? Es un flujo retrógrado con duración mayor a 0.0 segundos. Eso es. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Flujo retrógrado durante la relajación muscular dura mayor a 0.5 segundos y tiene, en este caso dice que el reflujo es de menor duración, pero si la velocidad es mayor, o sea, tengo velocidad que es bien alta, también el reflujo. Entonces, aquí se cerraba la válvula y tengo todo esto de reflujo, todo esto que ya no tendría que tener. Ya cuando se cierra la válvula, yo no tengo que tener ningún espectro en la ventana, no tengo que tener nada. Y esto se me denomina reflujo, ¿ya? Veamos, miren acá, todo este reflujo que tengo, aquí la válvula se cierra y todo esto tengo reflujo. Diferente a que si yo le pongo solo, por ejemplo, a la vena, ¿se acuerdan de la vena porta? Que nosotros poníamos el espectral y veíamos toda la onda de la vena porta, obviamente que sí, se puede ver. Si yo pongo la femoral común y le pongo la onda, voy a ver la onda de la vena. Pero en cambio aquí estamos viendo si hay reflujo, por eso decíamos que vemos en las válvulas. Entonces las válvulas más importantes son en la unión safeno-femoral, en la unión safeno-poplitea, esas son las válvulas más importantes, ¿no? Sí, sí. Gracias. Sí, muchas gracias. Ya. ¿Alguien más con alguna pregunta que tenga? En esta imagen, en la A, ¿por qué está sobre la línea de base el reflujo? Sí, normalmente se puede presentar así. En realidad, no, o sea, esto describe como si fuera flujo retrógrado, se refiere más al flujo que
se regresa. Recordemos que había un flujo anterógrado y un flujo retrógrado, pero se refiere a eso, porque el anterógrado era lo normal, que iba de distal hacia el corazón, pero no es que en la línea de base vamos a encontrar que esté siempre debajo. Esto, así se ve el reflujo, sobre la línea de base, pero el flujo retrógrado se refiere a que se está regresando de los dos diferentes flujos que dábamos. ¿Dónde estaba eso? Acá está, miren, en sentido contrario, pero en relación a lo que va a la sangre, a eso se refiere. Gracias. Ya. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Sí, que a veces la insuficiencia en la onda se ve corta, no tan larga como dices. Se puede ver corta, que para mostrar el reflujo a veces no se ve tan largo, sino corto. Como en la imagen. Claro, es que lo que pasa es que lo normal es que sea menos de 0.0 segundos. Si yo ya tengo más de 0.0 segundos, yo ya lo clasifico como reflujo. Entonces siempre tenemos que tener eso en cuenta y recordemos que siempre les decía que esta es tiempo y acá velocidad. Entonces para eso nos sirve, para ver cuánto tiempo está durando el reflujo. Claro, para diferenciar del cierre valvular. El cierre valvular se ve. Claro, es que el cierre valvular se lo ve facilito. Se le dice al paciente, empuje por favor, y boom, se cierra la válvula y en el espectral me da esta forma. ¿Ya? Y de ahí, cuando es normal, no hay nada. Sigue mi línea de base normal y no hay nada ya. Pero pues, cuando ya hay reflujo, pues ya seguimos con la onda, una onda que sigue después del cierre de la válvula. Bueno, entonces voy a dejar de compartir ya. Ya, bueno, como ya están todas las clases, les quiero agradecer por la atención a las clases, como siempre, es una retroalimentación tanto para ustedes como para mí. En realidad, siempre uno se aprende, todos los días se aprende algo diferente, todas las personas tenemos algo que enseñar, entonces les agradezco por la atención, espero que les di, primero me hayan entendido, estén bien comprendidas, que no haya habido ningún inconveniente y que les pueda servir. Les hago algo que hagan si hacen estudios, los hagan a toda la conciencia posible y pues no podemos saber todo. Entonces, si algo no sabemos, no está de más preguntar a alguien o hacer en beneficio del paciente, ¿no? Eso es lo importante. Siempre hacemos todo en beneficio del paciente. Ya. Eso, entonces les agradezco. Como les dije, el lunes quedaría el examen para el lunes y el martes, que va a quedar ahí el examen, entonces no creo que tengan inconveniente porque ya tienen saber revisar. Entonces quedaría el lunes y el martes, es un examen fácil que no van a tener ningún inconveniente. Entonces, eso conmigo. Les agradezco, otra vez les agradezco y que pasen muy bien. Felicitaciones, doctora. Excelentes todas sus clases. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Un gusto conocerla. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Buenas noches, doctora. Muchas gracias.